No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tener paciencia es muy difícil. Perseverar bajo la prueba, continuar confiando en Dios a pesar de las dificultades de el aguijón que podamos tener en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia carne, como comenta el apóstol Pablo. Soportar las pruebas que muchas veces sobrevienen sobre nosotros, sin que sepamos muy bien ni por qué ni para qué. Todo cristiano camina enfrentando dificultades que forman parte de nuestra naturaleza pecaminosa, de las circunstancias de este mundo y del hecho de poder estar y vivir en esta vida, pues vamos a tener que afrontar todo tipo de dificultades. Y la paciencia es imprescindible, es un fruto del Espíritu de Dios y necesita la prueba para poder desarrollarse. No hay más remedio. No se puede desarrollar la paciencia fuera del gimnasio, de las pruebas, fuera del escenario de la aflicción. Por eso la Biblia nos dice que la paciencia es algo complejo, multifacético, es decir, que está unido a muchas cosas, como la fe, como el amor, como esa confianza en la providencia de Dios en medio de las dificultades. Es muy paradójico esto, ¿verdad? Porque pudiera parecer que cuando tenemos aflicción, pues lo que debemos hacer es simplemente perder nuestra confianza, perder nuestra fe. Eso pasaba a los hebreos. Por eso dice en el texto que hemos leído antes, no perdáis pues vuestra confianza. Es fácil perder nuestra confianza y dejar que las circunstancias nos arrastren, sencillamente dudando de Dios, y aunque no lo digamos con nuestra lengua, pero realmente en nuestros corazones rebelarnos contra Él y pensar que Él se está excediendo con la prueba que está permitiendo en nuestras vidas, o que Él realmente no nos está amando, no nos está cuidando, no está protegiéndonos o fortaleciéndonos como debiéramos. Pero la paciencia viene de la mano de la fe que obra por el amor y de la confianza de saber cómo es Dios. Nuestra esperanza y nuestra fortaleza no está en que Dios nos da una explicación aceptable para que estemos tranquilos, sino en el carácter de Dios. Eso fue lo que mantuvo a Job. Job sabía que Dios es santo, que Dios es perfecto y que Dios es sabio. Y que por lo tanto nuestra confianza no ha de estar exactamente en qué está pasando o por qué está pasando, sino quién es aquel que controla y gobierna cada cosa de nuestras vidas. Por eso la paciencia, dice, nos es necesaria para alcanzar la promesa, porque en el sufrimiento Dios ha prometido también darnos promesas, promesas de alivio, de consuelo, de fortaleza, de seguridad. Él nos ha dado unas preciosas y magníficas promesas de que nunca nos va a dejar, que Él va a estar en toda circunstancia con nosotros, y por esto nos dice que no perdamos esa confianza porque trae una gran recompensa. Seguir confiando en Dios, aunque Él pueda disponer y disponga de nuestras vidas de un modo que a nosotros no nos gusta tanto, que Él disponga de nuestras circunstancias personales, la salud de nuestro cuerpo, las circunstancias de nuestra familia o trabajo, y que lo que Él hace nos parezca extraño, nos parezca sin sentido, nos parezca duro y difícil, pero la confianza está en quién es Dios, en cómo es Dios. Dios es santo. Él no puede hacer nada malo, nada defectuoso, nada que pueda tener alguna sombra o algún defecto, porque Él es santo, Él es todopoderoso, Él es sabio, y por lo tanto nuestra confianza está no en el Dios que nos da explicaciones, sino en el Dios que se ha revelado en la persona del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que nos ha mostrado cómo es Él. Me gusta mucho la frase que leí en una ocasión, que nuestro destino está en las manos de aquel que fue crucificado por nosotros, que realmente Él está moldeando nuestras vidas,
pero las manos que moldean nuestras vidas como el alfarero son manos heridas. Son manos que fueron heridas en casa de sus amigos. Fueron esas manos y son esas manos las que están llevando a cabo su propósito para nosotros. Nuestra confianza y nuestra seguridad está en esas promesas maravillosas, en ese amor que Cristo nos tiene, en ese favor que el Padre nos da y en esa presencia inmediata del Espíritu Santo en nosotros, llenándonos de confianza y de consuelo. De hecho, hay una persona divina dedicada solo a ser nuestro consolador, nuestro tutor, nuestro abogado, aquel que va a estar siempre infundiéndonos su ánimo y su fortaleza. Sí, la paciencia es necesaria en la prueba, y la prueba viene para que al ejercer nuestra paciencia, la paciencia que el Señor infunde en nosotros, estemos completos sin que nos falte cosa alguna, como dice también Santiago. Y en medio de la prueba nos da el Señor perseverancia, para que de esta manera nuestra fe se fortalezca, se desarrolle y obre un amor a Dios. Es fácil amar a Dios y alabar a Dios cuando las circunstancias son favorables. Es mucho más difícil cuando estamos en medio de una tormenta que ruge y en medio de un peligro que parece realmente llevarnos al desastre y a lo peor de que nos pueda acontecer. Pero la confianza que el Espíritu Santo infunde en nosotros, en nuestros corazones, por medio de su palabra, esa paciencia que Él nos da, que significa seguir adelante bajo presión, hace que ninguna de esas circunstancias que hemos dicho malas nos aparte de Dios. Es verdad que podemos ser tentados a eso, pero el apóstol Pablo nos recuerda que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos seguros de ello. Y por esto debemos estar permaneciendo, confiando en medio de lo que nos sobrevenga. De hecho, la vida de un cristiano es la vida de un creyente. ¿Qué hace un creyente? Creer. ¿Qué hace un creyente? Confiar en que el Dios que le habla es el Dios que le ama. El Dios que le aflige es el mismo Dios que le abraza. Así es como nosotros podemos seguir adelante confiando en las grandes promesas de Dios. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa viene al perseverar en Dios y no huir de Él. Al someternos a su poderosa mano y ser afligidos bajo ella, pero humildemente, no en rebelión, sino en sumisión. Por esto dice aquí que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenemos la promesa. Cuando viene la prueba, se ve claramente quién cree y quién no cree. En la parábola del sembrador, dice que una parte de la semilla brotó rápido, pero después se secó porque no tenía raíz. Entre las piedras brotó. Y Jesús explica que estos son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero cuando viene la tribulación y la aflicción por causa de la palabra, no perseveran y se seca y se pierde. Cuando pasamos por pruebas, entonces la fe tiene que salir adelante. Entonces la paciencia tiene que echar mano del amor, tiene que echar mano de la confianza, tiene que echar mano de la promesa y seguir adelante cuando no se ve nada. Seguir adelante simplemente al escuchar la voz. Como aquella historia que escuché una vez de ese niño que se perdió en una cueva cuando iba de excursión con su padre y que se quedó sin luz. Entonces gritaba y lloraba clamando a su padre porque no sabía de qué manera podría llegar de nuevo a salir de la cueva. Y entonces el padre simplemente le dijo: escucha mi voz y camina hacia mí. No me vas a ver, pero finalmente me verás. Y así que el padre hablaba para tranquilizarle, y el hijo simplemente hacía oído para ver por dónde se oía más fuerte y más clara la voz del padre. Y así, atravesando por diversos lugares, tropezando quizá alguna vez,
Pero pasando por distintos pasadizos, finalmente vio la luz del Padre. Escuchó más claramente la voz del Padre y fue rescatado. Así Dios muchas veces nos manda a escucharle en la oscuridad cuando no podemos ver. Simplemente escucharle, simplemente ir hacia Él que nos habla, y finalmente la luz y la presencia de Él están aguardándonos. Vamos entonces a orar a Dios. Gracias, Señor, porque aun cuando podamos estar solos en esa cueva de la aflicción, o nos parezca estar solos, tu voz, tu presencia está ahí, y tú simplemente nos dices que te escuchemos y que vayamos hacia ti. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace el amor. Pero debemos ser pacientes y por eso, Señor, en medio de la cueva de la aflicción, simplemente tenemos que seguir caminando. A veces podemos tropezar, pero tú, Señor, estás en control de todo. Tú tienes cuidado de cada uno de nosotros como cuidas las aves y las flores del campo, también nos cuidas a nosotros. Ni un cabello de nuestra cabeza puede caer sin tu permiso. Ayúdanos a perseverar en medio de la prueba, haciendo tu voluntad, sometiéndonos a ti, obedeciendo tus mandamientos. Y así, un día, en el tiempo que tú quieras, veremos o escucharemos no solamente tu voz, sino también veremos tu rostro y podremos abrazarte a ti, Señor Jesucristo, que eres el Dios visible, en manos de quien está nuestro destino, manos que fueron taladradas por amor a nosotros. Ayúdanos a confiar en el nombre glorioso de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén. Nos encontramos el próximo día. Dios te bendiga.